Entren todos. Bueno, están viendo la página de los resultados del Primer Blast. Sí. Bien. Ahí volví a marcar. Fui en Find, busqué del artículo la del CT, CT, TSG, TTCA, para encontrar cuál es la G, el marcador de interés. Lo puse acá, bueno, le voy a poner nombre. Este es el famoso C.-168G. Solo para que nos quede marcado dónde está. Acá lo que le habíamos pedido es que nos hiciera 5 pares, no, 10 pares de primer y que amplificara esa región que secuenciamos con algunos, a esa región que habíamos marcado con algunas características. Por ejemplo, que sean como mínimo los amplicones, la región que vaya a amplificar sea como mínimo de 250 y como máximo de 750, creo que le pusimos, a ver, como máximo de 700. Y buscara con ciertos parámetros, que los primers, cada uno de estos primers tengan 60 grados como temperatura óptima de melting, y que pero no tan estricto que vaya de menos 50, digamos, de 57 a 63. Y que el otro primer, como máximo, tenga 3 grados de diferencia. O sea, las características esas ya te las pone directamente la página Sí, como las está características que puesto tenés que como por amplificar. defecto, pero si yo quisiera hacer un primer de 50, le puedo poner 50. Por defecto viene Pero 60. eso en realidad es lo que se recomienda. Por Claro, eso por eso Sí. si cambias no te sirve. No, no, no. Uno con el tiempo, uno puede poner, podríamos poner 62 o 64 en el tema. A veces es necesario tener más de un par de primer por PCR y entonces se hace, puede ser que, por ejemplo, a veces pasa, que por ejemplo no encuentren ningún par que tengan menos de 3 grados de diferencia. Funciona con más de 3 grados. Entonces, bueno, pasamos a 5 grados de diferencia. Puede ser que no encuentren ningún par de primer que esté entre 57 y 63. Podemos ir a 50 y 68, por ejemplo, como mínimo y máximo. No, no siempre estos parámetros son los más estándares, los recomendados en la página son los que más se usan, pero no es que es obligatorio que sean, no sé si son los mejores. A veces son mejores otras características para los primers, porque no se consiguen siempre. Bueno, Y viendo los primers, los 10 pares de primers, hay 4 que no abarcan la secuencia que tiene la mutación que a vos te interesa. exactamente, el 5, el 6, el 9 y el 10, claramente esos ya ni los considero, porque si yo, ¿esto es para qué? Para después tomar esta secuencia de PCR y secuenciarla. O sea, amplificar esta región con PCR y luego de la PCR hacer una reacción de secuenciación sobre el producto de PCR. La reacción de secuenciación se hace sobre el producto de PCR, no sobre el genoma directamente. Entonces, si yo usara el primer 5, el par de primer 5, por ahí es buenísimo para amplificar PCR. ¿Me serviría secuenciar esa región? No. No me sirve porque no voy a tener la secuencia esta, seguramente, pero no voy a estar mirando la secuencia que yo estoy interesado en ver. O sea, acá Y en tengo el nuestro 1, el caso, 2, el 3, el 4, el 7 y el 8 como posibles pares de primer que son mejores que los que venían en el paper para hacer una PCR, ¿sí? o sea, dentro de los que, por ejemplo, contendrían a la secuencia, ¿es indistinto elegir cualquier par o hay que elegir uno en particular? Bueno, esto se los cuento Teniendo en cuenta ahora. las características. Todos estos tienen las mismas características. De hecho, si alguno
La reacción de secuenciación, recuerdan que empezaba, la reacción de secuenciación, Sanger, se usa un solo primer, no se usan los dos, no es que se amplifica. Es una reacción, en realidad, no es una reacción de amplificación, sino de secuenciación. Es un solo primer que se extiende hasta que el nucleótido bloqueante, con el fluoróforo, entra en la posición que corresponde. Eso es el capítulo que les dejé del libro para que lo vean. Era el capítulo el 16.4.2. Ahí está bien explicado cómo es la reacción de secuenciación. Esa reacción de amplificación, de secuenciación, usa el primer, un primer solo, que puede ser el forward o el derecho, uno lo va a elegir y ahora les voy a contar cómo lo elegimos, para unirse, se calienta la reacción, se une el primer de un solo lado y empieza a elongar la polimerasa. Cuando entra un nucleótido bloqueante, listo. Bloqueante significa que no puede seguir la polimerasa elongando y se me generó un fragmento de ADN que termina con el fluoróforo bloqueante. Y aparte de bloqueante, le ponemos con el nucleótido bloqueante. Y aparte de ser bloqueante, tiene un fluoróforo. Como vimos en el otro ejemplo, amarillo, verde, en rojo o azul. Si es un nucleótido con un fluoróforo, si justo era una A y las A vienen con verde, se me generó una molécula de un tamaño determinado que termina en A. Y esa molécula no va a servir más para la reacción. Volvemos a calentar, se vuelve a pegar el primer, la polimerasa va a elongar y en otro lado al azar va a entrar un nucleótido que sea bloqueante con el color que le corresponde y se generó esa molécula de ese tamaño. Ese tamaño son los tamaños que vimos, que le hablamos en el ejemplo anterior. El tamaño es 138, 140, 141, 142. La idea es tener muchas moléculas, por eso se hizo la PCR, se amplifica esa secuencia, donde empieza el núcleo, empieza con un primer y se frena en una posición con el nucleótido que corresponde a esa posición, pero con un fluoróforo. Bien, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un tubo, estoy contando un poco qué pasa en la secuenciación. Tenemos un tubo donde están todas mezcladas, la molécula que es del tamaño del primer más 1, del primer más 2 nucleótidos, del primer más 3 nucleótidos, del primer más 99, más 90, 100, 101. Tenemos idealmente todas las moléculas que fue elongando la polimerasa y que se fue bloqueando con un nucleótido bloqueante. Tamaño del primer más 1. Si justo el primer nucleótido que pone es uno bloqueante, bueno, si el primer era de, no sé, como acá de 20, vamos a tener una molécula de 21 nucleótidos de largo que termina en un nucleótido bloqueante con un fluoróforo. Si siguió, hizo dos, copió uno y copió el segundo y el segundo se puso bloqueante, esa molécula ya no sirve más para seguir amplificada, por eso es bloqueante, y vamos a tener 22 de largo y con un fluoróforo final con un color en particular. Y así. Y en el tubo vamos a tener todos hasta tener el largo completo. Por ejemplo, si es el par de primer 1, vamos a tener desde 21 a 400. Vamos a tener moléculas de 21, de 22, de 23, de 3, de 450, de 451. Todas las moléculas diferentes que van a terminar con el fluoróforo que corresponden a la posición del nucleótido. Y ahora la tenemos que separar, tenemos que ver cómo son esas posiciones. ¿Cómo la vamos a ver? Esa es después es la separación por electroforesis capilar que se da post reacción de secuenciación. Y en esta electroforesis capilar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar todas esas mezclas de moléculas que difieren en un nucleótido y vamos a tener el 21 separado del 22, separado del 23, separado del 24, separado del 100, del 101, ¿verdad? Y separado del 450, del 451. Todas ordenadas por tamaño. Van a ir saliendo del capilar.
Al final del capilar se pone el lector de fluorescencia y va a decir, bueno, primero va a salir el más pequeño, la de 21. La de 21 y el lector va a leer en azul, en amarillo, en rojo y en verde. Las 4. Dice, bueno, 3 de estos están en 0 y solamente salió en azul medio intensidad. Azul corresponde a C. La primera base es una C. El de tamaño 22 va a leer en rojo, amarillo, verde y azul. Se fija cuál de esos colores es el que está representado. Pero técnicamente esto tiene un problema. ¿Es igual separar moléculas que miden 20 que moléculas que miden 400 nucleótidos de largo? No. No. Entonces, normalmente las primeras 60 o 90 bases, los capilares están hechos, o se usan distintos tipos de capilares. En general, son capilares que separan bien cosas de menos de 600 y de más de 600 nucleótidos de largo. Los primeros 50 o 100 no se separan bien. Como está calibrado para que a partir del nucleótido 100 en adelante se separen perfectamente. El 100, 101, 102 sean bien definidos, pero el 99, el 98, el 95, el 20 están todos, no están definidos, están todos colapsados uno sobre otro. No vamos a poder definir, no vamos a poder ver la posición 22 de la 23. Van a salir juntas, ni de la 50, van a salir bastante juntas. Entonces aparecen un montón de bandas apiladas, porque no es que estén apiladas, es que salieron, no se resolvieron los diferentes tamaños de nucleótidos. Entonces, ¿esto es para qué? Si yo tengo que elegir uno de estos, la realidad es que podría elegir de los que contienen en la secuencia, podría elegir cualquiera. Por ejemplo, si elijo el 1, fíjense, el primer 1 tendría, desde el momento que empieza la secuenciación hasta la mutación, 54 nucleótidos. ¿Me convendría usar esta PCR? Y ahora, No. y ahora continúa la pregunta. Imaginemos, sí, es verdad, no me convendría. ¿Por qué? Y porque dijimos que entre 100 y 50 no salen bien definidos, Claro, digamos, y se van a ver juntos. Entonces no podrías distinguir bien ese pico, digamos. está perfecto el concepto. Ahora, yo podría usar esta PCR, pero en vez de usar el primer 1 para secuenciar, usar el primer reverso. El primer reverso y la secuenciación, porque total, la PCR me amplifica 2 hebras y la secuenciación me amplifica una, la hebra forward o la hebra reversa, dependiendo del primer que use. ¿Me explico? Si uso el primer 2 de la mutación donde yo quiero ver, está a 355 nucleótidos. Podría secuenciar del otro lado. ¿Se entiende la idea de secuenciar de un lado y de otro? Sí, sí. Entonces, podría usar la PCR1, el par de primer 1, para ver la mutación. Pero tendría que tener qué cuidado de usar en la secuenciación el primer reverso. Claro, o sea, vos seleccionás los pares para la PCR, usás los dos y para la secuenciación uno solo. Dependiendo de la distancia de la mutación, elegís Exactamente. cuál de los dos. Lo ideal es usar dos reacciones de secuenciación. Si voy, por ejemplo, al primer 7, vamos al 7 que está elegido. El 7 desde del fin del primer a la mutación, tiene 187 nucleótidos. Está bien. Podría usar la PCR, el par 7, usar el forward para secuenciar la hebra directa o la hebra forward. Y también podría usar, y normalmente se hace, el primer reverso está a 295. Puedo usar el par de primer 7, y después hacer dos reacciones de secuenciación, dos reacciones separadas. Una, secuenciar una hebra, y otra, secuenciar la otra hebra. ¿Qué me
¿Qué estaría ganando acá? Y podrías ver si sería homocigota o heterocigota. O no Con una gano de no las, necesariamente con eso. Sí, con una de las hebras te alcanza para eso. claro, con una de las Y hebras digamos, alcanza. tener menos error. Porque Exactamente. Vamos a en el, tener, por ejemplo, el primero, claro, tendrías más error porque podrías usar uno solo. secuenciando las dos hebras, yo después apareo las dos hebras y estoy seguro de que ahí no fue un error. Supongamos que fue un error de la PCR o hubo un error en la definición en la separación de los nucleótidos. Ahora, si hago con una sola hebra, fíjense, puede pasar muchas cosas. Por ejemplo, esto de que el primer se pegue perfectamente en una secuencia, imagínense que se pega en una base más, se corre una base. Una vez, por error, un primer se pegó una vez una base desfasada del resto. Y después, esa molécula que se amplificó va a estar perfecta porque va a ser exactamente la secuencia del primer, va a servir de molde para seguir amplificándose. Y ahora tuvimos, por un error de la PCR, vamos a tener al menos dos secuencias que no estaban originales, se amplificaron por error. Eh, entonces, secuenciando, eso podría ser una de las cosas. Puede ser que en la secuencia, en la reacción, en la separación de los fragmentos, en la secuenciación, no se definan bien y el que está justo al lado del otro medio que se solapan y no se separan perfectamente. Y uno va a decir, que no se separaron perfectamente porque fue un error en la separación o es porque son heterocigotas, ¿no? Puede ser que los dos picos, en vez de estar uno al lado del otro, estén un poquito uno sobre el otro, solapados. No completamente, un poquito solapados. ¿Qué dirían? ¿Que es un error en la separación o es que son heterocigotas? Entonces, tener secuenciar la otra hebra me da una segunda probabilidad, una segunda chance de tener el doble de información. Si los dos dan uno sobre el otro, aunque esté un poquito corrido, digo, bueno, es heterocigota, no es un error técnico. Y yo tengo que estar seguro. Imagínense que esta mutación o este resultado sirva al paciente para decirle que hay que hacerle el tratamiento A o el tratamiento B. Y ustedes dudaron porque les pareció que estaba un poquito, uno de los picos estaba sobre el otro y dicen, no, es heterocigota, hacer el tratamiento B. Y resulta que fue un error técnico. Justamente para eso, primero, que los aparatos tienen que tener calibraciones periódicas para asegurar de que haya separación perfecta, que asegurar de que se han detectado todos los picos, y después, en general, los diagnósticos, para los test humanos, se secuencian las dos hebras. Se hace una secuenciación de un lado y la secuenciación del otro. Después se analizan las dos al mismo tiempo y se mira si, estoy viendo si tengo algún ejemplo de sentido y antisentido. Se analizan simplemente para dar seguridad de que el resultado es el que corresponde y no que fue un error técnico. En este caso, si yo voy al primer 7, que es lo que van a tener que definir esto, estas son las cosas que van a tener que poner en el informe, decir, bueno, elijo de estos pares de primer el número 7. El par número 7 tiene esta secuencia, el forward esta secuencia, el reverso tiene esta secuencia, voy a amplificar un producto de 520 nucleótidos, la longitud de los dos primers es de 20, el TM es de uno de 60 y el otro de 59.3, los dos tienen 55% de GC. Autocomplementariedad es un poco alta 6, porque significa que dos primers reversos se van a autocomplementar, pero es tolerable, funciona bien. Y van normalmente
Vamos a ver este primer, esta secuencia, la van a levantar. Normalmente pegan este grafiquito. Podemos hacer copy-paste de la pantalla o en Tools. Tools. ¿Dónde lo bajamos acá? ¿Sí? Acá no me lo dejo. En esta no me deja bajarlo, pero en la que acá tenemos el botón de descarga. Podemos volver acá tranquilamente. Fíjense, yo podría ir con el par de primer 7, lo copio, lo pego, lo busque, lo pego ahí, pongo que me lo busque. Fíjense que acá solamente se pegó en un solo lado. Es bien específico. Es bien específico. No se pega, no era como el... ¿vale? Disculpe que lo interrumpa, justo Sí. tenemos otra Sí, sí, sí. carga. Bueno, lo van a pegar acá y esto sí pueden descargarlo como imagen, como lo que quieran. O hacer el print screen de la pantalla es lo mejor también, como para que entre, para que puedan pegarlo en el informe. Así que bueno, los dejo por acá. Ahora les subo, de hecho está subido este, pero les subo también el video para que lo puedan ver. Una Que tengan- consulta, sí. el examen en la clase que viene, ¿cómo es? Les subo un formulario y van a tener 3 horas para hacerlo. Me lo mandan por mail. Así, van a O hacer sea, preguntas teóricas y algunas preguntas que son de ejercicios de hacer algo, pero mínimo, así como estuvimos viendo ahora. nos tenemos que conectar al Zoom o no hace falta. No hace falta. Ok, Si quieren ok. conectarse, nos conectamos un ratito como para que les refresque estas cosas a las 10 y si no, no hace falta. ¿Y después lo enviamos al mail o es un doc? Después, es un formulario. Un Van a formulario de tener, Google sería. sí, un formulario de Google, sí. Perfecto. Genial. Profe, ¿el formulario de Google va a estar disponible de qué hora hasta qué hora? ¿O eso es individual? Eh, vos viajabas, ¿no ibas a estar? 10:30 voy a estar ocupado justo en el momento del examen. Bueno, lo van a tener hasta las 7, 8 de la tarde, tranquilamente. O sea, en el día lo tendrían que entregar, no es un problema. Claro, o sea, se activaría más o menos a la hora de la clase y Sí, hasta sí, la sí, tarde tenemos que hacerlo. exactamente. Y una vez que lo abrimos tenemos 3 horas, digamos, para hacerlo. Sí, 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 así es. Bueno, ¿alguna duda? ¿Otra duda? Vayan a la otra clase, no hay problema. Nos vemos la semana que Chao. viene. Si no, estamos en Dale, contacto. Igual voy a estar al WhatsApp durante el examen, no hay problema. Profe, gracias. quiero Adiós. preguntar, Sí, Alejo. ¿podemos preguntar cualquier cosa por WhatsApp durante el día? Sí, Perfecto, sí, sí. perfecto, porque yo tengo 10:30 el turno, calculo que a las 11, 12 ya estaría listo. Y después me quedo en un hotel para terminar el examen y después me vengo para Buenos Aires. Bueno, perfecto. Listo. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós. Chao.